cálculo para los permisos de área, como le dice el título, se va a utilizar. Entonces, para utilizar este método, nosotros ya tenemos que conocer el proceso, tenemos que saber cuál es el proceso y qué cosa utiliza ese proceso. ¿Qué utiliza el proceso? Como maquinaria, equipos, mobiliario, ¿no? Finalmente no solamente son máquinas. ¿Por qué? Porque cuando son equipos pequeños, esos equipos pequeños no van en el piso. El ejemplo más sencillo donde se trabaja dulcetes es el caso de una panadería, pero todo el mundo conoce el proceso de fabricación. Pero en una panadería, un snack, ¿qué haces? ¿Qué utilizas? Batidora, licuadora, microondas, ¿cierto o no? ¿Sí? Normalmente usas eso, son equipos pequeños que se mueven, pero necesitan ir en algo. O los colocas en mesas individuales o lo colocas en una mesa grande, pero eso ya depende cómo estés diseñando el proceso para la secuencia de operaciones. Entonces ten en cuenta que no solamente es los equipos, sino también el mobiliario, como pueden ser sillas, bancas, mesas, ¿no? Es más, los armarios donde vas a colocar tus productos en proceso, o sea, todo lo que va a ir dentro de la planta, todo lo que va a ir dentro de la planta. Todo. Entonces, hay que hacer una lista de todo lo que el equipamiento, y algunos así, que va a ir dentro de ese. Haces una lista y una vez que haces la lista, ¿qué hace? Se dimensiona. Y ya ahí es donde empieza a aplicar el método para calcular las áreas. Da una buena aproximación de la secretaría, por lo menos nos plantea. Se calcula los espacios físicos y por lo tanto es importante que veamos las maquinarias de equipos. No solamente son maquinarias de equipos, sino también son los muebles y equipamiento adicional. Ahora, dice que hay que identificar a los elementos estáticos y a los elementos móviles, ¿no? ¿Por qué? Hay que identificarlos para calcular la constante K. Entonces, en los ejemplos, en el tema académico, en los exámenes y prácticas, normalmente se les da la constante K. Porque si no, uno, si se equivoca en la constante K, ya está mal todo el cálculo. Y dos, podría haber diferentes criterios, y eso hay que comenzar. Ya, pero en un trabajo sí ustedes tienen que calcular con la constante K. Ahora, el elemento estático o móvil, el estático no hay problema porque se entiende, ¿no? Estático significa que es quieto. El móvil, obviamente, me lo dice, pero esto está relacionado con la función dentro del proceso. Ejemplo, ¿no? Les comento, ya estamos hablando de una panadería, ¿no? Una licuadora o una batidora. Se me dice, es móvil, pues, porque yo la pongo en esta mesa, la pongo en la otra mesa, la puedo llevar a cualquier parte, ¿cierto o no? ¿Sí? Sí. La puedo llevar a cualquier, pero en el proceso no se mueve, pues, está quieta. ¿Cierto o no? Donde la pongas va a estar ahí. Entonces no es móvil. Pero yo la puedo poner en cualquier parte. Sí, tú la mueves porque en vez de tener 3 licuadoras tienes una sola y la estás usando en todo sitio. Pero es que su función no es pues, estar en movimiento. En el caso de las personas, dicen, pero no son móviles. ¿Por qué? Porque estamos moviendo, ¿sí? Pero en el proceso te mueves, pues estás en tu posición de trabajo. Eso es lo que tienen que analizar. Y generalmente la confusión se da en las personas, porque consideran que todas las personas están en movimiento, y no es así. Las personas que están en movimiento, para el cálculo constante, que ¿quiénes son? Uno, el ingeniero industrial, el supervisor de planta, o el inspector de planta, el mecánico de planta, porque su función es estar ahí, moviéndose. Puede tener su oficina, sí, pero su función es estar supervisando. Y el operario no, porque el operario cumple una función en su puesto de trabajo. ¿Qué operario es móvil? El que se conoce como el runner o el volante, que es el que va por todos los sitios, ¿no? Abasteciendo el material, recogiendo los productos. Su función es moverse, ese sí. El resto son fijos. Y es importante porque eso influye en la pauta cuando tienen que hacerlo, ¿no?
Porque como les digo, el tema de la separación normalmente es bastante que hace. Bueno, entonces, dice que hay que calcular tres superficies. La superficie total para la distribución está por esas tres superficies. La superficie estática, la gravitacional y la superficie de evolución. Entonces, este es un cálculo que en la hoja de Excel pone los datos y automáticamente para ustedes se dan cuenta de las fórmulas, muchas veces se van a confundir una de las variables, ¿no? Y eso es importante diferenciar. La superficie estática, como lo dice, ¿no? Es el área que ocupa y el área que es el largo por ancho. Y menciona es la superficie estática. Dice, esta área debe ser evaluada en la posición de uso de la máquina o equipo. Debe incluirse las bandejas de depósitos, palancas, claro, o sea, yo puedo tener una máquina que tiene una dimensión, ¿no? Pero sucede que esta máquina que tiene su largo y ancho utiliza una bandeja de entrada, utiliza el despliegue, ¿no? Se instala la bandeja de entrada para que vaya la materia prima y también tiene una bandeja de salida para que puede esto ir a una carretilla, puede ir a una mano transportadora, puede ser, pero a veces no estamos considerando estos elementos adicionales que están. Si esto necesita estos aditamentos adicionales, entonces hay que tomar toda esa definición. Bueno, esto queda para aplicar. Bueno, la superficie de gravitación dice que es aquella que se utiliza por el material que se ve involucrado en el proceso y que está. Dice, esto se obtiene, esta superficie gravitacional se obtiene a partir de la superficie estática por el número de lados a partir de los cuales puede ser utilizado. Normalmente los equipos maquinarios solo tienen un lado de utilización. Normalmente. Sin embargo, en algunos casos pueden tener más de un lado. Ahora, en el caso del mobiliario, por ejemplo, tiene una mesa cuadrada, ¿cierto? ¿Cuántos lados de utilización tiene? 4. Sí, pero dependan de la forma. Porque si esta mesa la pones en una esquina, solo va a tener 2. Y si tienes una mesa redonda, depende de cuánto entre. Exacto, depende del diámetro, ¿cierto o no? Porque yo podría poner ahí 2 banquitos o 3 banquitos o 4 personas, pero depende del diámetro que tenga la mesa. Entonces, pues esas son particularidades, ¿no? Puedes tener una mesa redonda, puedes tener una mesa redonda, puedes tener una mesa rectangular, pero tiene que ver con los grados de uso. Una silla, ¿cuántos grados de uso tiene? Tiene hasta 3. Porque hay quienes les gusta sentarse de costadito, ¿no? Y al cuarto se da aquellos que se sienten vaqueros, que se sientan al revés, ¿no? Encima de la silla. Pero normalmente, o sea, su lado normal es. Pero puedes girar a la derecha, puedes girar a la izquierda. Por eso que para evitar eso, ¿qué es lo que haces? Usas sillas giratorias. ¿Cierto? Para tener una silla giratoria, puedes moverte. Bueno, entonces. Acá va el tema, ¿no? Suele confundirse esas dos variables, ¿no? Entonces, una N es el número de lados de utilización del equipo, maquinaria, mueble, y otro es el número de elementos. Uno es, por ejemplo, acá, este es el número de lados de utilización de una mesa y este es el número de mesas. Normalmente suelen equivocarse o confundir estas dos. Una es la cantidad de elementos y otra es los lados de uso. Y bueno, está luego la superficie de evolución, en la que se reserva de los espacios de trabajo para la salida. Y dice que utiliza la estadística, que es un promedio de la curva de los elementos móviles y los elementos estáticos. Entonces, la superficie de evolución, ¿qué cosa es? Estática más la gravitacional.
Entonces dirán, pero yo puedo acá empezar a simplificar y usar variables. No se trata de simplificar variables, no es un tema algebraico que uso variables y que espejo o que acá elimino, ¿no? Hay que calcular los valores, ¿no? Y acá está la constante. Este es el dato que afecta todo este resultado. Por eso que es importante que esto esté, digamos, normado, que sería la constante K está. Cuando no se dice, hay que identificar pues, los móviles y los estáticos, calcular el promedio y ahí dar el valor. Normalmente esto para el caso del examen pues, se da. La constante K se da. Es una operación más, ¿no? Ya está. Ya tienen su propiedad estática, la gravitacional, la evolución y ya está. Entonces se supone el área mínima requerida. Pero ojo, estamos hablando solamente de equipos, máquinas y familiares. ¿Qué cosa no está acá, por ejemplo? Acá no están los espacios libres, los vacíos, los medios de circulación. Eso significa que tienes que agregar. ¿Y de qué depende? Depende de los equipos. Porque de repente en el otro cálculo yo estoy colocando un montacargas. Sí, pero ¿de qué tipo? Porque hay diferentes patitos, ¿no es cierto? Patitos se llaman, ¿no? Montacargas. Ah, no, ese nombre que tienen, ¿no? Los patitos. Y es un patito que de 1,5 metros, de 2 metros o mucho más grandes, dependiendo de la altura y volumen a transportar. Y eso también. Entonces, si yo voy a usar montacargas convencionales o el montacargas más pequeñito, entonces significa que voy a tener que adicionar los espacios por donde van a transitar esos montacargas. Pues ahí falta el área libre, faltan las áreas de circulación, faltan varias cosas, ¿no? Y es para eso es otro tema de discusión. Profe, ¿cuál es la diferencia entre HM y H? Porque los dos son la misma. Elementos móviles y elementos estáticos. Claro. Bueno, anterior presentación, somos elementos móviles estáticos. Bueno, entonces, este es un tema de la constante K, está normado, hay una tabla para diferentes tipos de dibujos, ¿no? Sin embargo, en pequeños procesos, ¿no? O distribuciones atípicas, pues hay que calcular. Bueno, yo doy un ejemplo sencillo, ¿no? Para ese lado, ¿no? Para máquinas, superficie estática, número de lados. Luego está el cálculo que solamente es aplicar fórmula. Acá ya nos están dando esto, ¿no? O sea, que se supone que ha sido calculado, ¿no? El largo por el ancho de cada uno. Pues se agrega el resto de superficies, ¿no? Con el número de lados de evolución. Y luego, pues ahí entonces, esto es un cálculo, digamos, aritmético, solamente es multiplicar, sumar. ¿Qué cosa tiene de difícil eso? Nada. O sea, como un problema mecánico, pues es multiplicar. Como un problema de análisis, ¿qué significaría? Significa que esto lo tienes que llevar a un plano y además tienes que adicionar lo que estoy comentando, ¿no? Los medios de transporte que no están acá, las áreas libres y demás. Y eso ya significa que tienes en tu plano. Pero es un trabajo mayor. Entonces, normalmente esto no lo tomamos en un examen porque consume mucho tiempo. Consume mucho tiempo y el resultado es muy pequeño. El resultado. Entonces, más importante es hacer toda una distribución final, una distribución detallada. Por eso es mecánico, totalmente mecánico. Pero esto lo aplicas y listo. Te da un mínimo de área dimensional, ya lo que te interesa al final con ese plano. Y esto es importante, sí, cuando tienes limitaciones de espacio. Cuando tienes un espacio muy limitado, entonces es preferible primero calcular los equipos van a ir. No pueden ir, entonces tienen que enfocar los equipos, meditar su proceso, coordinadamente adecuar sus instalaciones para tener un espacio público. También puede ser un proceso que requiere mayor desplazamiento, sí, pero bueno, después, ¿no? Dentro del museo no tiene nada más. Con su compañero nosotros hemos desarrollado una relación y distribución de Cristina. Voy a poner la presentación. Parte de evaluación de
De hecho, la evaluación puede ser, vamos a ver, puede ser una evaluación cuantitativa, puede ser una evaluación cualitativa, como son los métodos ponderados, pero también puede ser un mix, pero lo que hay que tomar en cuenta ahora es que la evaluación tiene que llevarnos a una comparación. Lo anterior no, porque en lo anterior la evaluación era excluyente. Yo elijo el tamaño de planta 1 o elijo el tamaño de planta 2, es excluyente. Yo elijo la localización en Arequipa o en Puno, son excluyentes. O sea, las evaluaciones que hemos hecho con los indicadores y demás eran evaluaciones excluyentes, eliminaban. Ahora tenemos que considerar ya al final que la evaluación es una evaluación, digamos, que no te excluye, sino que se puede integrar. ¿Por qué? Yo tengo ahorita mi planta actual y voy a modificarla. Entonces, no estoy eliminando lo anterior, no, estoy adaptando lo que tengo a una nueva situación por la modificación de mi proceso, de mi capacidad de recibir. Entonces, no son excluyentes, son comparativas. Y al ser comparativas, eso nos lleva a establecer las diferencias. Entonces, la solución que les planteamos la semana pasada, prácticamente al problema resuelto, era que debían analizar los conjuntos diferenciales. Yo ahora no lo he presentado como conjunto diferencial, yo ahora lo he presentado tal cual, ¿cierto? La semana pasada les expliqué cómo se resolvió el conjunto diferencial. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Hicimos analizar rápidamente y salía la respuesta directa. ¿Que eso es válido? Sí es válido. Si la pregunta fuera determinar y justificar cuál es la mejor solución, eso es totalmente válido. Pero la pregunta es ya sabes cuál es la respuesta que tienes que ir por la solución que están pidiendo. ¿Por qué? Porque necesitas números, valores para tomar decisiones. Pero al final ya sabes cuál es la decisión. Es más, o sea, podrías, en un tema práctico, o sea, podrías demostrar, miren, esta es la mejor opción por eso, me enfoco solo en esa opción para detallar todo su análisis económico. Y ahora, y además demuestras que bueno, entonces, hay algo primero que podemos analizar o vamos a hacer un checklist, vamos a hablar ahorros y gastos, analizar los factores, comparar costos. Pues hay diferentes formas como se puede realizar eso, pero ya es una evaluación comparativa. Tengo la distribución actual, tengo la propuesta 1 y la propuesta 2, o tengo una nueva distribución, que puede ser una planta. Si es una planta nueva, pues de modo, es un proyecto diferente y hay que evaluarlo como tal. Pero en muchos casos las distribuciones son adaptaciones a modificaciones. Entonces ahí hay que compatibilizar. Bueno, básicamente sobre eso esta presentación, ¿no? Lo que está en el libro habla algo similar, ¿no? El libro nos muestra una escala de septiembre, hace un análisis de los factores o de los principios básicos de distribución para la comparación de las opciones que tienen. Coloca una puntuación que es acá en el signo público, en la escala crédito. Y lo demás son ya las evaluaciones. Bueno, sobre eso todavía hay que trabajar para explicaciones. Y ver uno de los métodos, en base a eso ya sabemos, ver uno de los métodos que hemos trabajado. Por ejemplo, en este caso, miren, acá hay una comparación del antes y después, que es la distribución de planta, ¿no? Yo tengo acá distancias recorridas, ¿no? Antes y después, una reducción es 75%, sí, pero esa reducción es reducción de movimientos de las personas, o es una reducción del movimiento porque estoy usando un vehículo. Eso no está considerado, pero eso hay que tomar en cuenta. Yo podría tener un ahorro significativo en esto, pero ¿qué sucede? Estoy usando un montacargas, vehículos, y eso tiene un costo. Entonces ahí viene la parte de costos.
estoy ahorrando un montón de tiempo, significa costo de mano de obra, desplazamiento. Sí, pero estoy usando un equipo, y ese equipo hay que contratar. El equipo, ¿cuánto me cuesta el equipo con su mantenimiento y demás? Versus el costo de los operarios que se mueven. ¿Sí? O sea, detrás de esto, o sea, hay un valor económico que debe estar inmerso, también es parte del análisis, no solamente es mirar esto. Bueno, en este caso, para el problema que está planteado, pues son desplazamientos humanos, estos movimientos o estos metros significan tiempo, y ese tiempo significa costo. Y eso es parte de la relación económica, que es el inverso, pues significa la conexión. Bueno, lo que nos faltaría analizar con ustedes es un método que es muy utilizado en evaluaciones con diferentes. Voy a comentar nada más porque vamos a trabajar que es un método que se conoce como método de normalización. Este método aplica para diferentes pruebas, no solamente acá es y la evaluación de personal, ¿no? La evaluación de aptitudes, diferentes tipos de evaluaciones donde nosotros queremos evaluar magnitudes distintas, digamos, magnitudes unidades diferentes. Por ejemplo, en cuanto a distribución, ¿no? Yo puedo hablar de un antes y un después en la distribución. Entonces, por ejemplo, acá puedo tener como parte de la evaluación los metros recorridos, cantidad de metros. Y aparte de eso, si yo tengo mis operaciones, yo puedo estar hablando de tiempo, horas o minutos, porque estoy hablando de operación. ¿No? Acá de qué se habla. Miren, son magnitudes distintas. Yo también puedo estar hablando de inversión. Inversión y costos. Solamente voy a dejarlo aquí. Acá tienes tres dimensiones diferentes, con un antes y un después. Esto no se puede sumar, no se puede multiplicar. A esto yo le puedo agregar, además puedo agregar un peso, que es un grado de importancia para cada uno de los factores, para cada una de las dimensiones. Pero no se puede evaluar así. ¿Por qué? No puedes pues sumar los metros con las horas y con los soles. Entonces, ¿qué cosa se necesita? Se necesita estandarizar. Llevar todo esto, todos estos valores, llevarlos a una escala común para poder sumarlos, aplicarles un peso y utilizar lo que ya conocemos como método de optimización. Pero hay que usar y eso requiere que se aplique porque tenemos 10 minutos, no es suficiente. Y sí es importante porque se aplica en muchos casos. No sé, a ver, busquen ahí a ver qué encuentran sobre la normalización. Este es un término de una técnica que viene de ciencias de la computación, la normalización de la data para generar las bases de información con la cual se manejan los programas. Y ahí viene el término de normalización. Sin embargo, como método cuantitativo está desarrollado pues, con aplicaciones diversas. Bueno, algunos libros lo consideran, ¿no? Yo recuerdo, hay un libro de ingeniería económica, Blanqui Tarquín creo que es, en la última parte de evaluación matemática, hablaba ya los proyectos, ahí presentaban un problema aplicando un método de normalización, pero no explicaban cómo lo después he visto en un libro de costos también que utilizan este método. En realidad se utilizan diferentes cosas, pero sí es bien útil. Imagínense una evaluación de personal. Vas a dar una prueba de conocimientos, tienes una pauta. Vas a hacer una entrevista con un psicólogo que te califica con una escala cuantitativa. Vas a hacer una entrevista con el gerente que te analiza con 3 o 4 y esas mediciones tienen que dar todo para los. Bueno, nos quedamos aquí.
El día de hoy se supone que hay un trabajo, vamos a lo voy a dejar a ustedes. Por favor, miren, primera condición. Tienen que colocar sus nombres y sus firmas. Y tiene que estar bien puesto. O sea, no colocan el grupo, no colocan el curso, colocan el nombre de otro curso, me cambian de nombre. O sea, ni siquiera ese formato, o sea, lo hacen bien. O sea, no se pueden tomar un tiempo para hacer bien su carátula como corresponde. Y si no ponen su nombre, después no me digan, profesor, ¿sabe qué? No me pusieron, o sea, yo califico a los que... Yo voy a dejar el trabajo, les reponemos las pausas, serán un par de días para que lo hagan bien. Y ya, ¿esto? Profe, ¿nos puede dar la lista que nos iba a dar al principio de clase? Ah, el tema de... Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Qué cosa? Nos dijo ¿Qué cosas se supone que deben saber? Deben saber. A ver, de la primera parte... A ver, en la primera parte, ¿qué cosas se ha visto? tamaño. Anual, laboratorio y más. Análisis de equilibrio, ¿cierto? Ahora, lo que no se ha visto, ¿qué cosa es? ¿Qué más? Se ha visto árboles de decisión. ¿Qué más se ha visto? Método de revisión. Ahora, para la segunda parte, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos hecho el GOM, que es el módulo del GOM. ¿Y esto para qué es? Es para... Estamos viendo ahorita. ¿Qué más? Pero también hemos visto aceptación. ¿Qué más? Diagramas de recorrido. Y ahorita que hemos comentado, esto es laboratorio, esto lo acabamos de explicar ahorita, más que he tomado exámenes sobre esto, ustedes han dado examen sobre balance línea, que lo conocen, hemos visto asignación, en QM también, diagramas de recorrido que es el gráfico, y por cierto acabamos de ver. Normalmente esto no lo toco, sin embargo tienen que saberlo, porque de repente lo pongo ahí, no para que lo calculen, sino para que analicen, ¿no? Una data, un problema y tienen que ese análisis para explicar qué está bien, qué está mal. Ahora, se supone que junto con esto están las técnicas de factor material. El factor material está PQ, más y hay un caso que no hemos visto porque lo vemos en procesos, que es la ramificación. Por ahí lo hemos comentado con el grupo, y eso es que les comentaba muy como Profe, balance de línea lo vamos a tratar también acá, porque solo nos lo explicó en PONQM y nos dijo que usted nos iba a explicar las formas. Claro, hay un detalle. O sea, la parte teórica